Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema que corresponde para el día de hoy y nos vamos a permitir entrar en la última tradición que corresponde a este curso, que es precisamente la tradición socioconstruccionista o como vamos a nominarla el día de hoy, como postconstruccionista, ¿no? Eh, Hemos hecho un largo recorrido a lo largo de este curso. Hemos visto teorías en el campo de la psicología social y las ciencias sociales, inscritas en distintas formas de producción de conocimiento científico y que hemos nominado dichas tradiciones como paradigmas. Particularmente hemos hablado del paradigma neopositivista, el paradigma interpretativo, el paradigma crítico participativo y en este caso hablaremos del paradigma socioconstruccionista, que nos va a implicar muchas cosas. Lo que intentamos hacer desde la clase anterior fue hacer una introducción histórica, algo que voy a nombrar el día de hoy, que es una discusión epocal, que es la cuestión de la posmodernidad, o cuando menos la reflexión metahistórica sobre el momento histórico, valga la redundancia, en el que estamos. Eh, Vamos a revisar hoy muchas cosas. Es una clase tremendamente compleja que demanda muchos recursos y para el cual les voy a pedir mucha atención, pero también voy a insistir en un par de antecedentes que son elementales para que lo que yo enuncie y ejemplifique con esta sesión y por tanto también que intente clarificar pues sea aún más manejable, ¿no? Me estoy refiriendo a dos elementos muy concretos. Uno es una lectura que trata precisamente sobre los elementos epistémicos y conceptuales del construccionismo social y el otro texto, el otro elemento es un capítulo de la serie Mentira a la Verdad. Es un capítulo que trata sobre la verdad, ¿sí? Ese capítulo nos ayuda a entender mucho de cuestiones epistémicas de una forma muy sencilla. Entonces, es elemental que antes de comenzar a revisar esta clase hayan revisado esos dos documentos que les van a facilitar mucho su experiencia en lo que vamos a transitar el día de hoy. Quizá esta sea una de las clases más complejas de este curso, pero que también nos va a abrir el panorama a muchísimos otros elementos. Eh, entonces, comencemos. Vamos a ir a hacer varios recorridos, pero antes de comenzar con esta presentación que yo les tengo por acá, es una presentación que estuve trabajando bastante, sistematizando muchas cosas que no tenía previamente digitalizadas. Casi siempre uno en la costumbre de escribir en un pintarrón lo dejaba de esa manera, ¿no? Pero para esta ocasión fue necesario. Entonces, para comenzar y para entrar al terreno de las bases epistemológicas del socioconstruccionismo, me voy a permitir regresar a un primer esquema que nosotros utilizamos en esta materia y que correspondía a algo así, ¿no? Este cuadro que yo tengo acá es un cuadro que sucesivamente fui construyendo a lo largo del curso y que yo les decía, bueno, este cuadro nos sirve para tener una visión panorámica de las teorías al interior de cada paradigma. Eh, Acá desgloso varias características, pero hoy lo vamos a hacer más complejo. Lo vamos a hacer mucho más complejo, sobre todo porque vamos a ver que estas líneas que están claramente separando un paradigma de otro, pueden entorpecer ver algunas cosas, algunos procesos, y entonces lo vamos a articular de otra manera, ¿no? Entonces, rápidamente caracterizo el paradigma socioconstruccionista. En este caso, ¿qué tipo de perspectiva tiene este paradigma? Tiene una perspectiva subjetivista, objetivista, es decir, invirtió, ¿sí? Invirtió el orden del epistemológico, el punto de partida epistemológico del paradigma crítico, que era objetivista, subjetivista. Que hay un énfasis muy importante en la cuestión de la subjetividad,
pero mucha, mucha precaución. O sea, no se queden con la definición de la subjetividad que se construyó desde otras concepciones que se piensa la subjetividad como una cuestión individual. Acá la cuestión de la subjetividad es sumamente importante y no es un espacio individual, es un espacio social. Ya veremos a qué me refiero con esto más adelante. Este paradigma se va a caracterizar por explorar hermenéuticamente los procesos de subjetivación y objetivación. Esos dos conceptos nos van a ocupar un ratito más adelante en un esquema que les voy a presentar. Hace análisis de la vida cotidiana, hace análisis del sentido común, hace análisis histórico, genealógico y discursivo. Es decir, aquí hay una diferencia. Fíjense en esto, esto es muy importante porque luego no vemos las distancias entre las distintas tradiciones. Eh, Era más fácil a contrastar el positivismo con cualquiera de estos, pero ahora que estamos tratando de contrastar el interpretativo y el crítico con el socioconstruccionista, tenemos que entrar en diferencias mucho más sutiles, porque si nos quedamos en las generalidades, nos vamos a perder de muchas cosas. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, hace análisis histórico. Decir hacer análisis histórico es muy genérico, ¿no? Ahora ya tenemos que decir qué tipo de análisis histórico hacen, ¿no? Sobre qué ponen énfasis. El paradigma crítico pone énfasis en un análisis histórico materialista, mientras que el paradigma socioconstruccionista, con una profunda influencia del postestructuralismo, va a ser análisis histórico, genealógico y discursivo, ¿no? Uno se centra en las condiciones materiales que hay en distintos momentos históricos y cómo se fueron distribuyendo y cómo ahí a partir de eso se construyó cierta conciencia histórica, y el otro se centra más en ver cómo se construyeron las mentalidades de distinta época, ¿sí? Pero particularmente no solo las mentalidades, sino cómo se produjo subjetividad y objetividad en distintos momentos históricos. Ya veremos más adelante cómo opera esta lógica. Ambos hacen análisis del poder, ¿sí? Ambos hacen análisis del poder, pero en el caso del paradigma crítico está muy centrada en la cuestión interseccional, pero sobre todo en la clase. En el análisis del poder del socioconstruccionismo sobre todo va a ser análisis macro y micropolítico, principalmente semiótico y discursivo, con el propósito de deconstruir dichos discursos, y también va a ser énfasis en la cuestión de la interseccionalidad, particularmente de género, de raza, de clase, de especie y de muchas otras, ¿no? Entonces hay similitudes. Acá ya no basta solamente con establecer distancias, ¿sí? Hay elementos que son comunes y esto no debemos olvidarlo, ¿no? O sea, no por analíticamente separarlos significa que esa separación es total, ¿no? Sino que hay elementos que comparten, pero hay otras distancias también, ¿no? También hace conocimiento ideográfico, sobre todo bajo la lógica del conocimiento situado. Habla de proximidad, en algunas ocasiones de involucramiento, que es una diferencia muy importante. El paradigma participativo va a insistir activamente en el involucramiento en las formas de producción de conocimiento, es decir, a través de la investigación, acción participativa, del trabajo comunitario. Acá no necesariamente, ¿no? Y esto es una diferencia muy importante porque se va hacia otros lados, o sea, no se va hacia el trabajo con las personas, y esto hay que tenerlo sobre la mesa, ¿no? Hace como énfasis en lo discursivo, es interaccionista, relativista, esencialista, postmaterialista, que ahorita voy a explicar todo eso. Generalmente va a trabajar con metaanálisis de las formas de saber como prácticas sociales producidas por agentes políticos. Es decir, algo que van a hacer muchos teóricos socioconstruccionistas es que van a hacer grandes reflexiones sobre la realidad a partir de datos producidos de distinta manera y que no necesariamente ellos están produciendo una investigación, ¿no? O sea, por ejemplo,
Si leemos muchos de los ensayos que se produjeron acá, veremos que utilizan datos secundarios para construir sus reflexiones teóricas. Acá en algunas ocasiones se pueden utilizar metodologías cuantitativas, obviamente fuera de lo experimental, y cualitativas, sobre todo acá presentado como un análisis hermenéutico de datos secundarios. ¿Qué es análisis hermenéutico de datos secundarios? Es esto que les decía. Muchos autores sacan datos de otras fuentes y construyen así sus reflexiones teóricas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Han, Byung-Chul Han, cuando construye un ensayo, ese ensayo lo habilita a partir de distintos textos. ¿Sí? Eso es un análisis hermenéutico de datos secundarios, ¿no? También se trabaja la cuestión de la reflexividad y un posicionamiento político que sobre todo está centrado en la noción de la deconstrucción, ¿no? Y ahí acá se pueden a cuestionar muchísimos dispositivos hermenéuticos que tienden a legitimar el orden social, ¿no? Ya veremos en qué consiste. Este es el esquema tradicional, así es como lo presentaríamos tradicionalmente, pero necesitamos ir más allá de este esquema, ¿no? Necesitamos ir más allá de este esquema y ahorita vamos a trabajar este otro esquema que tengo acá, que es la idea de la galaxia construccionista, que evidentemente nos hace ver otras cosas, otras relaciones que el otro esquema no nos permitía ver, ¿sí? Pero antes de ir a la galaxia construccionista, vamos a retomar la idea de las bases epistemológicas, ¿sí? Las bases epistemológicas del socioconstruccionismo, y vamos a ver en qué consiste, ¿no? Me gustaría primero que recordáramos algunas otras tradiciones epistémicas que corresponden sobre todo a la tradición positivista de la ciencia, y que van a estar fundamentadas en la idea del realismo, ¿no? En la idea del realismo. ¿En qué consiste el realismo? ¿No? Ya les había hablado del realismo, que sobre todo tiene una clara relación con el materialismo, ¿no? Es decir, existe una relación externa a nosotros, una realidad externa a nosotros, pero no existe, solamente existe esa realidad externa a nosotros, sino que es necesario evitar las explicaciones metafísicas para darle sentido a esa realidad, ¿no? Entonces el realismo asume lo siguiente. Vamos a recuperar algo que pasa mucho en el análisis epistémico, es como esta relación entre el sujeto conocente y el objeto conocido. Acá tenemos, por ejemplo, un sujeto que generalmente se va a asumir como un sujeto científico, es decir, bajo ciertas normativas de producción de conocimiento, un sujeto que se va a aproximar a una realidad concreta, a un objeto, que podemos identificar que este objeto es un evento, un hecho muy específico, externo al sujeto que lo está conociendo, ¿sí? ¿Qué plantea el realismo? El realismo plantea que no hay una relación problemática entre el conocimiento producido por el sujeto y la realidad externa a él, ¿sí? Es más, es posible una correspondencia entre la representación que ese sujeto construye de la realidad externa y la realidad interna que éste está produciendo. Entonces, aquí hay muchas cosas, hay muchas metáforas, ¿sí? Hay muchas metáforas que hay que tener claro. ¿Qué va a asumir el realismo? Asume que nuestro conocimiento del mundo no influye sobre lo que el mundo es decir, cuando conocemos el mundo no lo estamos contaminando, ¿no? O sea, no contamina nuestras posibilidades de acceso a la realidad, porque estamos accediendo a la realidad tal cual es. Acá se va a asumir que la ciencia o el conocimiento es verdadero porque se corresponde con lo real. Si ustedes vieron el capítulo de Mentira a la Verdad, ustedes ahí van a poder ver una modalidad muy curiosa de verdad que se enuncia, que es la verdad por correspondencia, ¿no? Que es precisamente esta que está acá, la perspectiva realista, ¿no? Y entonces acá se cree que se tiene un acceso privilegiado a la realidad porque es posible comparar la representación y la realidad en sí, ¿sí?
posible hacer como este contraste y ver que el objeto que tenemos acá se corresponde con la representación que está acá. Cuando logramos eso, ¿sí? Cuando logramos eso, entonces estamos construyendo conocimiento de relevancia, ¿no? Esto le pasó mucho al positivismo, ¿no? De hecho, hubo una modalidad de positivismo que se llamó positivismo lógico, que se corresponde con la forma de verdad que aparece en Mentira a la Verdad, que es la verdad por coherencia. Es decir, lo que quisieron los positivistas lógicos es construir un lenguaje completamente objetivo, basado en la lógica proposicional, pero el asunto es que ese proyecto se desmoronó, ¿no? Por decirlo de alguna manera, particularmente por las tremendas ambigüedades del lenguaje, ¿no? Entonces, muchas de las bases epistemológicas del positivismo van en este sentido, ¿no? O sea, pensemos que las metodologías experimentales lo que intentan de alguna forma a través de procedimientos numéricos es el acceso a esta realidad externa, ¿no? De una forma o de la forma más fiel posible, sin asumir, sin problematizar al sujeto que está conociendo. Fíjense cómo nos va a servir contrastar esto, porque seguramente ya estarán como preguntándose por qué todo esto y les estará extrañando, pero fíjense lo que nos va a servir contrastarlo con otras epistemologías para ver qué alcanza, ¿sí? Para ver cómo se acerca. Bueno, sigamos. Vamos a hablar ahora del realismo crítico, ¿sí? Del realismo crítico, y entonces el realismo crítico nos va a evidenciar otra serie de cosas. Nos va a decir, por ejemplo, que también hay un sujeto que conoce, ¿sí? Y hay un objeto que pretende ser conocido. Pero aquí la relación entre este sujeto que conoce y el sujeto conocido no va a ser como sencilla o no problemática como en el realismo ingenuo, ¿no? Ahora ya lo vamos a denominar a como realismo ingenuo. El realismo crítico lo que nos va a decir es que en esta relación entre la realidad interna y la realidad externa del sujeto y las representaciones que el sujeto construye de los objetos, no necesariamente hay una correspondencia. ¿Sí? No necesariamente hay una correspondencia entre la realidad en sí y la manera en cómo yo pienso esa realidad. Sobre todo porque va a estar mediada por una especie de velo ideológico, ¿no? El velo ideológico lo que está haciendo en el fondo es reproducir las condiciones del poder existente, ¿no? Pero sobre todo lo que está reproduciendo la conciencia que tenemos sobre la realidad, ¿sí? Es que la materialidad histórica, ¿sí? Está condicionando cómo piensa el sujeto. Es decir, este sujeto ya no es un sujeto abstracto, sino que es un sujeto que está dependiendo de una materialidad muy concreta. Por ejemplo, en qué condiciones vive, en qué casa, pasa frío, con qué come, ¿sí? Cómo es el sistema económico en el que está, ¿sí? Porque eso va a implicar que este sujeto tenga cierta conciencia sobre la realidad, es decir, que piense al objeto de maneras muy particulares, ¿no? Y que esas formas particulares se corresponden con ciertos intereses de poder, ¿sí? Entonces, si se fijan, el realismo ingenuo asume la materialidad de los objetos como una materialidad ahistórica. En cambio, en el realismo crítico se asume que la materialidad es histórica y cambiante, ¿sí? Esto es muy importante, es cambiante. O sea, la idea de la objetividad, la idea del acceso a la realidad depende, ¿no? También de su momento histórico. Y la otra característica del realismo crítico es evidenciar el papel del poder o de las estructuras de poder en la manera en cómo los sujetos acceden al conocimiento, en cómo se construye el conocimiento. Evidentemente me estoy refiriendo acá a la tradición crítica, me estoy refiriendo a la postura epistemológica que hay en el fondo del marxismo en sus inicios, ¿no? Porque el realismo crítico va a ser asumido por muchas de las teorías que hay en su interior y que se van a pelear mucho con la idea
de la postura epistemológica que viene. Va a haber distancias, aunque también va a haber consonancias, ¿no? Eh, entonces ya estamos viendo acá varias cosas. Este va a asumir que nuestra conciencia del mundo depende de las condiciones materiales, que la materialidad es histórica, el que el poder construye velos ideológicos que se deben disolver para garantizar nuestro acceso a lo real. Esto es muy importante. La idea de que la ideología es una especie de elemento que hace percibir la realidad de cierta manera, pero que es falso, ¿no? Que cuando quitamos ese velo falso, entonces vemos a una realidad tal cual es, ¿no? Que tenemos acceso a esa realidad. Y esta metáfora estuvo muy presente en muchos planteamientos teóricos. Ya recordaremos cuán importante es el concepto de ideología en toda esta mirada, ¿no? Bueno, entonces vamos a la tercera postura, que es la postura relativista, ¿no? La postura relativista eh, va a ser la postura del construccionismo social. Y si vemos acá, el esquema ya cambió de una forma muy, muy importante, porque la relación y la manera en cómo se va a asumir epistémicamente los sujetos va a ser muy, muy diferente. ¿Cómo va a pasar todo esto? Bueno, en primer lugar, el relativismo social histórico no sostiene afirmaciones absolutistas. Y esto hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Hay una afirmación relativista que es autocontradictoria, ¿no? Que es la idea de todo es relativo, ¿sí? Si todo es relativo, incluso la afirmación que estoy haciendo es relativa y por tanto es autocontradictoria, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esta lógica? Es que se asume que ese relativismo es absolutista. Acá no estamos asumiendo un relativismo absolutista. Estamos asumiendo un relativismo social e histórico, por tanto contingencial, por tanto específico. ¿Esto qué quiere decir? Lo único que estamos diciendo es, de nuestra experiencia histórica, de nuestra experiencia biográfica, lo que tenemos son relaciones y de ninguna manera hasta ahora hemos podido acceder a una afirmación absoluta, ¿sí? Tenemos relaciones y lo que hemos observado es que lo que sabemos de dichas relaciones depende del contexto social, depende del contexto histórico, ¿sí? Es decir, es relativo a lo social, es relativo a lo histórico, ¿sí? Esa posición es muy importante tenerla en claro porque no es la misma que el relativismo absolutista, ¿sí? Que el relativismo absolutista. Entonces, vamos a la explicación de esto. Acá no se asume que existe una dualidad una dualidad conocente entre el sujeto y el objeto, que quiere decir que no son cosas separadas, ¿sí? Es más, se agrega un tercer elemento que es el conocimiento y se va a reconocer que hay una interdependencia entre el sujeto, el objeto y el conocimiento, y que por tanto se modifican entre sí. Cuando el sujeto produce conocimiento sobre el objeto, modifica el objeto y se modifica a sí mismo. Cuando en esta modificación del objeto, el sujeto también modifica las formas de acceder a ese objeto previamente constituido, ¿sí? Es decir, estos tres elementos que se piensan como puros, abstractos, acaban a adquirir una consistencia muy concreta, sujeta a lo histórico y a lo social. Entonces, ¿cómo es esto? Acá, en primer lugar, tenemos que asumir que quien conoce es un sujeto sujetado, ¿no? Utilizando como este juego de palabras que utiliza Michel Foucault, ¿no? Para decirnos que el sujeto sujetado es una persona concreta, adscrito a una clase social, adscrito a un género, a una raza, a una especie, un montón de cosas, ¿no?
y que desde esa posición produce saber. ¿Sí? Es decir, que este monito que veníamos como representando, así como con una figura estándar, cuando le ponemos sexo, le ponemos género, le ponemos una preferencia sexual, le ponemos una clase social, un idioma, una nacionalidad, un momento biográfico, una edad, etcétera, etcétera, ese sujeto va a producir conocimiento de forma muy particular, ¿no? No es lo mismo un sujeto masculino, blanco, europeo, adulto, no discapacitado, heterosexual, ¿sí? Y masculino a, por ejemplo, un sujeto, mujer, ¿sí? Indígena, eh, lesbiana, ¿sí? Que viven como en un espacio rural, y bueno, con cierto lenguaje y todas las especificaciones, con cierta edad, joven o anciana, en la forma en cómo se produce saber. ¿Sí? Es decir, nuestra adscripción social influye en las maneras en cómo producimos saber. ¿Sí? En cómo producimos saber. Entonces, el sujeto sujetado es eso, es un sujeto específico, es un sujeto que no se puede sacar de encima su subjetividad para producir saber. Es un sujeto que a partir de todas las mediaciones de subjetivación y de objetivación es que produce interpretaciones sobre el mundo, y por tanto produce conocimiento, y que desde ahí modifica el saber, modifica el objeto y se modifica a sí mismo, ¿sí? Y que en las características de las otras también lo modifican a sí mismo. Entonces, acá tenemos no una epistemología centrada en un sujeto conocente abstracto, sino en un sujeto cognoscente vivo, ¿no? Atravesado por las condiciones de su tiempo, ¿sí? Por las condiciones de su tiempo, ¿sí? Eh, ¿Qué más me gustaría anunciar de esta postura epistemológica? La centralidad del lenguaje, ¿sí? La centralidad del lenguaje, porque acá se va a asumir que mi acceso, ¿sí? a la realidad está permanentemente, ¿sí? Permanentemente mediada por el lenguaje. Es decir, no podemos leer o codificar el mundo sin el lenguaje. Esta es una cuestión muy interesante. Jacques Derrida decía que no hay nada fuera del lenguaje. ¿Sí? Esta afirmación a mucha gente le causó muchos problemas, ¿no? Porque parece que, por un lado, dice que todo lo que hay en el mundo es lenguaje, ¿no? Pero lo que nos está diciendo Derrida es más o menos como lo que yo estoy diciendo acá, ¿no? O sea, no podemos leer el mundo o codificarlo sin el lenguaje, ¿sí? O sea, todo proceso con el cual nos aproximamos a lo real está atravesado por esas estrategias semióticas que utilizamos para construir sentido, ¿sí? Para construir sentido. Entonces, desde esta epistemología no se puede dejar de lado esto. Esto es el giro lingüístico, recordemos, ¿no? Es el giro lingüístico. Es bien curioso porque el análisis crítico del discurso sigue con los pies acá en el realismo crítico porque le interesa mucho decir que el discurso solo es un momento de la realidad, no se reduce a ella, y esta tradición está diciéndonos pongamos énfasis en el lenguaje porque si bien es un momento de la vida social, es un momento que está atravesando transversalmente todos los fenómenos en los cuales nos estamos involucrando, ¿no? Es más, en psicología se habla no solamente del giro cognitivo que hubo en los años 60, sino a partir de los años 80 y 90, con el giro lingüístico, se va a empezar a hablar del giro lingüístico, del giro discursivo en psicología, en los enfoques psicosociales, ¿no? Bueno, entonces el lenguaje es central, pero el lenguaje es una institución histórica cambiante, socialmente construida, ambigua, polisémica y abierta, ¿sí? En permanente construcción, ¿sí? Ojo con esto, el lenguaje excede el plano del sujeto individual. El lenguaje no es, ¿sí? una herramienta que existe en mi cabeza y que ahí se queda y ya, ¿no? El lenguaje es una institución histórica, ¿sí? Es decir,
ya estaba aquí cuando yo llegué. ¿Sí? Y luego llegué yo y empecé a utilizar los mecanismos de interpretación que el lenguaje en el que nací me proponía, ¿no? Esto está muy interesante porque la idea de que nosotros accedemos a una realidad, ¿sí? Nosotros accedemos a una realidad a partir del lenguaje que utilizamos, ¿no? Eh, Hay una película muy interesante que les recomiendo mucho, ¿no? Les recomiendo mucho. Vi que la pusieron en Netflix, ¿no? Hace poco, que se llama La Llegada, ¿sí? La Llegada, ¿no? Es una película fascinante porque ahí es una de ciencia ficción, ¿no? Supuestamente llega como una raza alienígena al planeta, pero se comunican de una forma distinta a nosotros. Utilizan un lenguaje muy diferente, ¿sí? Un lenguaje muy distinto, pero lo más interesante es que al principio no saben, no, las personas que están ahí que tienen contacto con esta raza no saben cómo entender ese lenguaje, pero cuando logran entenderlo, logran percibir la realidad de otra manera, ¿sí? Y esto es lo interesante, no les platico más para que la vean. Entonces, de esta idea de que el lenguaje nos hace percibir lo real de cierta manera. Es más, el lenguaje no solamente nos hace percibir, el lenguaje construye nuestra subjetividad de ciertas maneras, ¿sí? Eh, el lenguaje no solamente es, ¿sí?, una forma de comunicarnos, es una forma de interpretar la realidad e interpretarnos a nosotros mismos. Lo que tenemos que preguntarnos, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿sí?, ¿sí?, ¿cuáles son todos esos procesos previamente constituidos que habilitan el sentido que yo utilizo en el presente? ¿Sí? Es decir, a lo largo de la historia se han construido como ciertos andamios de sentido que nosotros pensamos como incuestionables, ¿no? Hay una película que vimos hace rato ya en el curso, que es la película de la habitación. Y vimos cómo la fenomenología es excepcional para ayudarnos a entender nuestro mundo fenoménico. Pero yo les decía justamente en estas clases que es bien importante también preguntarnos sobre cómo se construye nuestro mundo fenoménico. ¿Quién construyó nuestro mundo fenoménico? Hacer esta pregunta es hacer una pregunta genealógica y política, ¿sí? Y acá lo que nos estamos preguntando es cuáles son los procesos históricos que instituyeron el lenguaje y sus marcos semióticos de interpretación que hicieron que nos constituyéramos como estamos constituidos. Es decir, esa es la pregunta por el viejo Nick, ¿sí? O sea, ¿quién armó el mundo en el que estamos? ¿Sí? ¿Y cómo ese mundo nos armó a nosotros? ¿Sí? Es una pregunta bastante interesante. Entonces, cuando asumimos al lenguaje como una institución histórica, estamos asumiendo eso en el fondo. Entonces, acá no asume que las cosas sean discursos, sino que las codificaciones de los objetos siempre se realizan desde los discursos. O sea, esto es bien importante, ¿no? Porque luego algo que se le acusa a esta perspectiva es el reduccionismo lingüístico. Ojo con esto, ¿sí? No es que el mundo material no exista, no es que las cosas no existan, las cosas existen. Lo que cambia son nuestras formas de codificar las cosas. Hay una frase muy interesante que dice, las cosas no son como son, son como somos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que las cosas son como podemos nosotros codificarlas, ¿sí? Las cosas son en función de los procesos de codificación que nosotros hemos constituido para pensarlas e intervenirlas, ¿sí? Pensemos en cómo ha cambiado la concepción del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que han cambiado. Bien, entonces, las cosas no son discursos, pero debemos entender la importancia que los discursos decodifican a las cosas. Los discursos son construcciones de sentido y están vinculadas al poder. Tremendo, ¿sí? O sea, no solamente hay arbitrariedad cultural, ¿sí?, sino que en la economía sociocultural
se promueven ciertos sentidos sobre otros. Es más, están instituidas formas de distribución del poder históricamente, que han operado históricamente. Pensemos, por ejemplo, en todas las naturalizaciones que han producido el capitalismo, el patriarcado o el colonialismo, ¿no? Y de cómo todos ellos participan en la producción de subjetividad vigente. Y bueno, finalmente los discursos son históricos. Entonces, cuando asumimos todo esto, estamos alejándonos de una postura epistemológica como esta y estamos avanzando hacia otra. ¿No? Estamos sofisticando nuestra comprensión de la realidad, ¿sí? Evidentemente esto es complejo, ¿no? Porque estamos en el territorio de la epistemología y generalmente el territorio de la epistemología es el territorio de los supuestos, ¿no? O sea, cuál es el andamio sobre el cual vamos a habilitar una serie de conceptos para acceder a lo real, ¿no? Acceder a lo real. Bueno, entonces ya estuvimos estableciendo acá las bases epistemológicas del socioconstruccionismo y vamos a hablar ahora de la epistemología de la galaxia construccionista. Es una tesis muy interesante que plantea Tomás Ibáñez, ¿no? Tomás Ibáñez en su libro de Psicología Social Construccionista. Evidentemente, más que una tesis, es una idea, ¿no? Que a mí me gustó muchísimo, con la cual inicié los capítulos, y que habla de la galaxia construccionista, ¿no? Como esta idea de integrar como muchas teorías dentro de la tesis de la construcción social de la realidad, ¿sí? Entonces vamos a tratar de darle forma a esta noción de la galaxia construccionista, que también es muy complejo. ¿Cómo opera la idea de la galaxia construccionista? Esto que nosotros tenemos acá es una síntesis de lo que hemos revisado en el curso, que están los distintos paradigmas, pero viene con varias líneas que nos ayudan a entender que estas clasificaciones siempre son excedidas, ¿no? Siempre son excedidas. Es decir, la clasificación inicial que estamos utilizando nos ayuda pedagógicamente a ir entendiendo varias cosas, pero si quisiéramos agregar como complejidad y ver desde otro lado todo esto, tendríamos que evidenciar otros procesos, ¿no? En la parte de arriba de este esquema tenemos lo que se conoce como los paradigmas, las teorías que están en el interior de cada paradigma, y abajo tenemos los centros de gravedad epistémica de cada uno de estos paradigmas, y las líneas punteadas, las líneas con flechas, lo que indican es que hay presencia de ciertas características que son transversales, ¿no? Si la línea está punteada, significa que la presencia no está tan clara, ¿sí? No está tan marcada. Si la línea es continua, significa que la presencia está mucho más definida y se explicita, ¿no? Bueno, lo que tenemos acá es un mapa de las teorías que hemos revisado, pero ahora también vemos teorías que están como deslocalizadas, ¿no? De hecho, hay unas teorías que nosotros no revisamos en este curso que no están presentes aquí, pero que vale la pena nombrarles. Por ejemplo, hay una teoría muy utilizada en psicología social que es la teoría de las representaciones sociales, ¿sí? La teoría de las representaciones sociales, en estricto sentido, debería ir acá en el paradigma interpretativo, ¿sí? Pero con una diferencia o una distancia bien importante de estas, porque estas son teorías microinteraccionistas. La teoría de las representaciones sociales es una teoría interpretativa, pero institucional, es decir, que le interesa las concepciones compartidas por colectivos, ¿sí?
no tanto singularizar los significados que emergen en la interacción, sino cómo se comparte una concepción de la realidad. Esta teoría es una teoría post-cognitivista, ¿sí? Que está muy influenciada por eso. Post-cognitivista no entra acá, está más cercana acá, pero también es preconstruccionista, ¿sí? Preconstruccionista. ¿Eso qué quiere decir? Que se está acercando a algunos planteamientos que se dicen acá, pero que no logra cumplir con todos los elementos de emergencia de este nuevo paradigma que se proponen allá. Entonces, la teoría de las representaciones sociales pues, nos hace acá en este esquema un caos, ¿no? O sea, no está representada, pero tenemos que tener claro esto. O sea, los esquemas nos ayudan a más o menos situar tradiciones, pero no significa que sean rígidos. De hecho, si ustedes se fijan, yo pongo acá una línea negra muy clara que separa al positivismo del resto de los paradigmas, sobre todo porque tiene ciertas miradas epistémicas. Y bueno, a partir de aquí inicia lo que se conoce como la galaxia construccionista. La galaxia construccionista. Tomás Ibáñez nos dice, es una serie de teorías que comparten la idea o que asumen la idea de la construcción social de la realidad, ¿sí? Y básicamente todas estas. ¿Sí? Yo les había dicho muchas veces, ¿no? En el curso, que los psicólogos muchas veces decimos, bueno, pues es que es socialmente construido, ¿no? Pero entonces debemos tener claro que, pues sí es socialmente construido, pero debemos tener claro los cómo, ¿sí? Porque decir socialmente construido desde la fenomenología implica centrarse en las experiencias y en cómo se construyen las tipificaciones y, por tanto, eso cómo define el mundo fenoménico de las personas, ¿no? Ahí hay un cómo más específico. Es muy diferente a la psicología de la liberación, por ejemplo. Si le preguntamos a la psicología de la liberación va a decir, bueno, centrémonos en la acción en tanto ideológica y entonces, mientras nos centramos en eso, pensemos en las condiciones materiales que están configurando el sentido común de las personas, pero sobre todo, como ese sentido común es influido ideológicamente por la distribución del poder, ¿no? Entonces ahí hay otro cómo, ¿sí? Muy distinto, ¿no? A como por ejemplo nos va a decir la psicopolítica, ¿no? La psicopolítica que nos va a insistir en las sociedades digitales, en la cuestión de la autoexplotación y del autorrendimiento, o en las posturas feministas, por ejemplo, que también van a ir hacia otro lado, pero no profundizo por ahora. Entonces, todas estas asumen la idea de que la realidad es socialmente construida. Una, por ejemplo, centrada en la experiencia, otra más, por ejemplo, lo interesante del paradigma crítico participativo es que nos va a enseñar que las construcciones sociales no solamente son semióticas, también son materiales. ¿Sí? También son materiales. La habitación en la que estamos, la computadora desde la que vemos todo esto, el dispositivo desde el que vemos todo esto, es una construcción social material, ¿no? Y aquí hay que tener bien claro algo, ¿no? Que una construcción social no hay que asemejarlo con la idea de falacia, ¿sí? Porque muchas veces nos dicen esto, ¿no? O sea, tal cosa es una construcción social y entonces no existe. Todo lo contrario, una construcción social tiene una solidez extraordinaria, existe. O sea, veamos, salgamos del cuarto, vayamos a la casa, recorramos sus pasillos, tiene una solidez extraordinaria, ¿no? Preguntemos a los albañiles que hicieron la casa a ver si no es una construcción humana, ¿no? A eso nos referimos con construcciones sociales. Evidentemente hay construcciones no materiales que son construcciones semióticas que se asemejan más a discursos y que sí pueden tener una consistencia falaciosa, pero que tienen efectos muy concretos en la realidad, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está diciendo el COVID-19 es una construcción social, ¿no? Y entonces cuando hacen esa afirmación creen que están diciendo es falso, ¿sí? Hay muchos discursos en torno al COVID, ¿no? O sea, por ejemplo, este asunto de el líquido de las rodillas y que sale muy caro y que todo es falso, es un discurso, ¿no? Que tiene efectos en la realidad, ¿no? O sea, produce memes, produce muchas cosas.
Pero también hay otros discursos sobre el COVID, ¿no? Hay otros dispositivos sobre el COVID que son humanamente construidos. O sea, el COVID, la pandemia del COVID se está buscando que humanamente sea definible, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Confinándonos, participando en un gran proceso histórico que no había existido. O sea, estamos en una cuarentena planetaria que nunca había existido algo así, y estamos produciendo realidad con eso. Estamos produciendo la manera en cómo vamos a leer el fenómeno. Entonces estamos construyendo algo ahí también. Entonces, precaución con eso, ¿no? Precaución con esa forma de leer la construcción de la realidad. Bueno, lo cierto es que debemos distinguir otro territorio, que es el territorio de la psicología social crítica, que inicia desde las tradiciones críticas y que incorpora también a las socioconstruccionistas, que esto las hace como hermanarse, si ustedes quieren. Y esto es bien importante porque estas dos tradiciones son tradiciones que van a analizar el poder. Por eso tienen esta condición crítica, ¿sí? Que no van a asumir el orden social como un dato dado y ya, ¿no? Estas tradiciones van a asumirlo como un dato cuestionable. Por ejemplo, pensemos, incluso en la tradición interpretativa hay una lectura de eso, de que el orden social es un dato cuestionable, ¿no? Que emerge en la interactividad de las personas, pero en el paradigma crítico y socioconstruccionista hay un énfasis muy claro en hacer análisis sociopolítico sobre ese orden social y cómo produce subjetividad o organiza el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, esto es la galaxia construccionista que nos propone Tomás Ibáñez. ¿Qué quiere decir esto? Que hay vinculación entre todas estas teorías, pero si vamos a asumir la idea de galaxia, podríamos también asumir algo que a mí me gusta, una metáfora que me gusta mucho, para organizar distancias entre las teorías, porque si no, ¿qué sentido tendría como separarlas? Pues quizá no tendría ningún sentido, ¿no? Pero cuando vemos la especificidad epistemológica, vemos distancias. Entonces, ¿cuál metáfora es la que yo me estaba refiriendo? La idea de centros gravitatorios, ¿no? Como centros de gravedad que los vamos a representar con estas cosas que están acá abajo, ¿no? Con estos circulitos que nosotros vemos acá, son centros de gravedad de cada uno de los paradigmas, ¿no? En el paradigma positivista vamos a ver un énfasis materialista, realista, objetivista, esencialista, ¿sí? Vamos adelante, vamos a entender qué es el esencialismo. Yo sé que estoy como diciendo un montón de cosas que vamos a ver más adelante, como si estuviéramos aquí 3 días, no va a ser así. Pero debemos como ir articulando ideas, ¿no? Ir articulando ideas. El paradigma interpretativo sobre todo va a estar centrada en el representacionismo, el subjetivismo, las epistemologías de sentido común. Va a tener una mirada interaccionista, sobre todo microinteraccionista, ¿no? Y que aquí, si ustedes se fijan, hay cierto representacionismo que también permea el positivismo, sobre todo en el cognitivismo, y del microinteraccionismo, que básicamente atraviesa a las tres teorías, ¿no? Son teorías microinteraccionistas. En el caso del paradigma crítico, no sé si ya lo notaron, está dividido en dos partes, ¿no? Uno centrada sobre todo en los enfoques crítico-interpretativos y otros en los enfoques participativos, ¿no? ¿Por qué hacer esta distinción? Porque hay teorías que se concentran más en este territorio que en este, ¿sí? Es decir, hay teorías que le van a poner más énfasis a la idea de la dimensión semiótica, y hay otros que van a poner más énfasis en la idea de la praxis comprometida con la transformación social. ¿Cuál es en específico? La psicología social comunitaria, típicamente latinoamericana. Pero hay, por ejemplo, la psicología de la liberación, que está como parada entre ambos territorios, porque precisamente es una teoría que está transitando hacia acá y que va a tener como heredera a la psicología social comunitaria. Pero hay otras tradiciones que se utilizan en el enfoque psicosocial, como el análisis crítico del discurso, que claramente está posicionado más en el territorio interpretativo, o el constructivismo estructuralista, que nosotros no revisamos acá, pero que es la teoría de Bourdieu,
que nos ayuda a entender muchas cosas sobre la subjetividad, particularmente a través del concepto de hábitos. Porque a diferencia de Ignacio Martín Baró, Bourdieu iba a problematizar la idea de la ideología y va a crear una de las teorías más sofisticadas para analizar la desigualdad social a través de distintos elementos conceptuales, pero se va a quedar más en este énfasis, más que ir como al trabajo comunitario, va a ser mucho como producir conocimiento desde estas lógicas. Hay una teoría de tránsito, como no hemos visto hasta ahora, como los feminismos de segunda ola. Ya cuando veamos feminismos en general vamos a articular ambos. Acá lo que quisiera ver es cómo en esta tradición hay un enfoque desde el materialismo histórico, desde el realismo crítico, análisis micro-, meso- y macrointeraccionista. Por ejemplo, va a permear prácticamente a todas estas dos tradiciones. Y si vamos al paradigma socioconstruccionista, donde van a aparecer la psicología discursiva, las prácticas narrativas, psicopolítica y los feminismos de tercera ola, vamos a ver una importante influencia de otros elementos. Por ejemplo, la idea de la epistemología feminista, que también va a tener influencia en la tradición crítica, pero con más énfasis en esta tradición. Es decir, esta línea punteada quiere decir hay presencia, pero está más contundente acá. La idea de la discusión epocal, de la posmodernidad, la modernidad tardía, aquí falta una línea, ¿no? Una línea para acá, que va a estar más presente en estos otros que en estos. De hecho, esta es muy difícil de representarla porque la tradición crítica va a hablar más de modernidad tardía que de posmodernidad. No le va a gustar el concepto de posmodernidad, sobre todo a la tradición latinoamericana, la va a acusar de eurocentrista. ¿Sí? Eurocentrista. Y bueno, entonces aquí hay como una problemática, ¿no? Y esta teoría, que es el postestructuralismo, ¿qué es el postestructuralismo? Es una teoría de análisis del poder y de la subjetividad, la relación entre poder y subjetividad. Sobre todo yo creo que uno de los representantes más claros en esta tradición es Michel Foucault, con muchísimos otros también, que tiene presencia en la tradición crítica, pero no es una presencia tan clara. Incluso muchas veces o en sus orígenes fue profundamente excluido, porque recordemos que el postestructuralismo francés surge cuestionando al marxismo, peleándose con el marxismo, particularmente con ese marxismo de partido profundamente burocratizado, ¿no? Y el postestructuralismo va a tener más influencia en la tradición socioconstruccionista. De hecho, es lo que va a crear una gran diferencia con respecto a la tradición previa. Y por supuesto va a haber otras posiciones epistémicas, la idea de la discursividad, la idea del análisis genealógico, que ya veremos qué es eso, el relativismo, que ya lo vimos, el antiesencialismo, que queda pendiente, el postmaterialismo, que ya conviene como empezar a enunciar qué significan todos estos post. No solamente significa algo que viene después, significa una posición crítica frente a esa tradición previa. Entonces, postmaterialismo quiere decir una posición crítica frente al materialismo. Postestructuralismo quiere decir una posición crítica frente al estructuralismo, ¿sí? Entonces el post no solamente le entiéndanlo como una transición de tiempo, es redundante, ¿no? Una transición, sino entiéndelo también como una posición crítica con respecto a lo previo, ¿no? Donde se están evidenciando algunas de las problemáticas. Y el análisis micropolítico, ¿sí? Yo les pedí que revisaran el capítulo de Mentira a la Verdad, el capítulo de Mentira a la Verdad, que nos ayuda a entender una serie de conceptos muy curiosos, que es el de verdad por correspondencia, verdad por coherencia, verdad pragmática, verdad hermenéutica, ¿no? Básicamente lo que ustedes hicieron con ese capítulo fue entender 4 grandes tradiciones epistemológicas en la historia de la filosofía, y que si nosotros lo que hacemos es entrar como en todos los detalles de la epistemología contemporánea, vamos a entenderlas como estas combinaciones, ¿sí?, que están acá arriba, pero que se van a manifestar de forma muy específica en las características que están acá abajo. El único que me gustaría como aclarar, ¿sí?, con mayor énfasis sería en la tradición crítica, porque sobre todo en sus orígenes
trabaja mucho la idea de la verdad correspondencia y pragmática, muy similar a esta, eh, pero que progresivamente se fue acercando más hacia esto, sobre todo con los debates de ciencias sociales después de la segunda mitad del siglo XX, fue transitando hacia acá, ¿no? Fue transitando hacia acá. Pensemos, por ejemplo, cómo el análisis crítico del discurso está más parado acá que acá, ¿sí? Pero hay como ciertas inconsistencias porque a veces tiene como una presencia muy, muy considerable de este otro elemento, sobre todo por el materialismo. Hay que recordar que esta lógica del materialismo evidentemente tiene como una semejanza con estas otras tradiciones, ¿no? El realismo crítico, el materialismo, hay como diferencias bajo las especificaciones que mencioné previamente, ¿no? Entonces tenemos un panorama complejo. Ya les había dicho que no era nada sencillo explicar todo esto, ha sido profundamente demandante, y espero haber sido como lo más claro, ¿no? Con este asunto de las bases epistemológicas, que entiendo no son nada sencillas. El otro elemento desde el cual yo quiero trabajar con ustedes es el de las bases conceptuales, ¿sí? Estoy viendo que me he extendido mucho, entonces voy a dejar esto hasta aquí, ¿sí? Y trabajaremos las bases conceptuales más adelante. Bueno, bueno, al menos en una entrega aparte. Les agradezco mucho su paciencia, les pido mucho que tomen nota, ojalá hayan tomado notas, que hayan especificado sus dudas, para en una sesión en vivo trabajarla de forma más específica.